6:38, saludamos al doctor Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República por la coalición Centro Esperanza. Doctor Sergio Fajardo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Gracias por darnos algunos minutos. Esta mañana el tema importante en la agenda noticiosa es esto del perdón social. ¿Qué piensa usted sobre esta iniciativa del perdón social? Pues yo creo que es un acto fallido y con un nombre muy bonito, perdón social, pero que no se corresponde con lo que estamos hablando nosotros en Colombia y es la lucha contra la corrupción. Esa idea de ir a perdonar a unas personas corruptas y buscar un acuerdo en la oscuridad de unas cárceles es para mí un hecho muy, pero muy lamentable en términos políticos, muy preocupante porque desde la oscuridad de las cárceles no se tramitan asuntos tan profundos para la sociedad como es la corrupción. Nosotros sabemos lo que significa la corrupción hoy en nuestro país, la percepción que tiene la ciudadanía de la corrupción como un gran malestar que se expresa en ira y en desconfianza con las instituciones en Colombia. La corrupción ha dejado millones de víctimas en nuestro país que no tienen voz, que no son escuchadas, que nunca han sido reparadas para ahora, de manera, con la forma como ha avanzado Gustavo Petro, para avanzar en ese concepto de perdón social. Eso no tiene ninguna presentación y yo no creo que sea aceptable de ninguna manera. Doctor Fajardo, con los buenos días. ¿Se puede creer ahora en la versión que entrega el petrismo de que se trató de un entrampamiento o a cuál versión le podemos creer que es veraz? El problema que tenemos acá es que no se puede creer ningún tipo de versión, porque la primera versión fue la que dio el mismo Gustavo Petro en la emisora colega de ustedes, la W, donde habló de que eso era un proyecto de él. O sea, lo dijo de manera explícita. Y han cambiado de una y otra forma, versiones, acomodando las cosas, lo cual demuestra algo que precisamente es una condición que va de la mano cuando uno quiere luchar contra la corrupción, y es la transparencia. Aquí no hay transparencia, aquí lo que hay es oscuridad alrededor de todo lo que ha ocurrido allá. Eso suscita todo tipo de suspicacias, todo tipo de interpretaciones. Entonces no se puede creer ningún tipo de versión porque han cambiado una y otra. Eso no tiene ninguna presentación, ninguna justificación, por más que traten de darle vuelta y agitar bodegas y maltratar a los periodistas que han investigado el tema. Eso no tiene ninguna presentación. Yo no creo ninguna de esas versiones. Candidato Sergio Fajardo, con los buenos días. Yo en algunas veces lo escucho con atención y creo que usted sí cree en las segundas oportunidades, que las personas merecen en algunos casos unas segundas oportunidades. En, en casos de delitos o de lo que estamos discutiendo en el tal perdón social, ¿usted cree que en qué casos sí podría darse, como esa segunda oportunidad para quienes alguna vez han caído, han cometido algún delito, etcétera, etcétera? Darcy, mire, yo por supuesto creo en segundas oportunidades, creo en procesos de resocialización. Yo vengo del mundo de la pedagogía y creo que las personas nos podemos transformar en términos individuales, seguir procesos. Creo en los cambios culturales, creo en la necesidad de una cultura ciudadana, de la legalidad, de la convivencia. Todo eso lo creo y lo creo firmemente. Ahora, aquí estamos hablando del tema de la corrupción, que es un tema neurálgico en lo que ocurre en nuestro país. Y esa idea de que un candidato presidencial está haciendo un proceso de perdón social en una campaña presidencial con unos presos en unas cárceles y de espaldas al país que ha sufrido esa corrupción, que no la ha entendido, que no ha avanzado en ningún tipo de proceso pedagógico, como señalé anteriormente, está lleno de víctimas. Yo no creo en esa forma de actuar, no creo en esa posibilidad de perdón social tramitado de esa manera. Colombia tiene que discutir las cosas y antes de cualquier perdón social tiene que pasar por una sanción social. Es que uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que la corrupción en muchos sentidos ha sido socialmente aceptada y eso es muy dañino para nuestro país. Una de esas frases célebres que para mí es la más perversa de todas en la sociedad colombiana era esa que decía que roben pero que hagan obras, asociando la corrupción como una forma habitual, una cultura de la política,
Y eso no pasa por un perdón, eso pasa primero por una gran reflexión acerca de lo que significa para nuestra sociedad la corrupción de los bienes públicos, el papel de los servidores públicos. Entonces, eso de salir ahora a perdonar sin pasar por todo este tipo de reflexiones, de mirada, a mí me parece irresponsable y además muy dañino en nuestro país. Pues ahí vemos los que están. Señor Tapia, que era parte del robo de los Moreno en Bogotá, pues allá también apareció con el tema de los 70 mil millones de pesos de Mintic, también robando. O sea, aquí de hecho no solamente no ha habido sanción social, sino, y lo digo entre comillas, en muchas partes reconocimiento social y aspiración social. Así no se resuelve un problema cultural de esa manera. Doctor Fajardo, buenos días, lo saluda Juan Lozano. ¿Qué propondría usted frente al tratamiento que deben recibir, por ejemplo, los criminales de cuello blanco que se roban la plata de la alimentación escolar, del PAE? Y se lo pregunto porque todo esto que se ha revelado termina siendo con presos estrato 6. Ellos no están en los patios comunes. Ellos tienen unos beneficios. Ellos tienen un tratamiento especial. Ellos reciben una comida especial. Ellos pueden tener un régimen distinto de visitas. ¿Usted cree que los corruptos en Colombia deberían seguir accediendo a este régimen o que debe haber una reforma para que el corrupto tenga una sanción más fuerte y unas condiciones de reclusión más severas? Pues lo que usted acaba de decir, Juan, es que lo pongo en estos términos. Yo he pasado, y en estos últimos meses, una gran parte del tiempo en la calle. La semana pasada, en Pereira, en Manizales, en Armenia, en Bogotá, en tantos lugares he estado caminando yo. Y el malestar que hay con la corrupción es gigantesca. Y uno de esos malestares se aumenta cuando se ve que hay unas personas que, primero el problema para capturarlas, que ya es bastante y se podría elaborar muchísimo acerca de todo ese proceso, pero después un tratamiento especial, eso no tiene ningún tipo de presentación, eso no es sanción social, eso precisamente va en contravía del malestar de la ciudadanía, el malestar de la ciudadanía que se convierte y se traduce en desconfianza profunda por las instituciones. Hoy la gente en las calles, esto es un poco exagerado, pero sirve para ilustrar, no cree en nada ni nadie. Y en una sociedad, cuando la sociedad pierde la confianza en las instituciones, empezando por la justicia, por quienes gobiernan, es una sociedad que está en un alto riesgo, porque cuando bajo esas circunstancias, con una pequeña chispa se puede desatar una hecatombe social por ese malestar que está rondando. No tiene ningún tipo de presentación, esto es reiterativo, los informes que dan de los privilegios que tienen ladrones, corruptos y más de uno asesinos en el contexto de las cárceles, que es parte de ese capítulo IMPEC que se tendrá que resolver en nuestro país, pero no hay ninguna presentación. Todo lo que vamos descubriendo va aumentando el malestar ciudadano con razón y no puede ser entonces precisamente que ahora de ese malestar, de ver todo lo que ocurre, en pasar a perdón social, no tiene ningún sentido. Nos falta mucho, pero mucho por recorrer en Colombia para enfrentar el fenómeno de la corrupción, para entenderlo, para desenmascararlo, para educarnos con respecto al valor de lo público y que la justicia funcione y que las penas sean proporcionales al comportamiento de las personas, y en este caso pues siguen llenos de privilegio porque siguen actuando de manera corrupta. Sí. Es que el problema es que todo lo que pasa allá adentro es la misma corrupción, que los llevó a la cárcel sigue siendo la misma corrupción, ese es el gran problema. Doctor Fajardo, ¿y usted no le da de ninguna manera cabida el argumento del entrampamiento de la campaña de Petro? Es decir, que esto sea al final una estrategia de conspiración para golpear la campaña y para hacerle un daño político. ¿Usted no cree de ninguna manera en ese argumento? Después de todo lo que yo he visto, las múltiples explicaciones que han dado, empezando por la misma de Gustavo Petro, para ahora terminar en ese tipo de afirmación, yo no lo creo. Esta es una investigación llevada a cabo, entre otras, por un colega muy importante de usted, Ricardo Calderón, un señor, yo no lo conozco personalmente, reconocido como un investigador serio, y de hecho yo creo que hay cosas mucho más profundas todavía por conocer. Doctor Sergio, ¿cómo va la campaña? Bien, vamos remontando, yo estoy contento, con entusiasmo, trabajando fuertemente en todas las partes en las que he tenido la oportunidad de ver cómo vamos avanzando y aumentando el paso, y no tengo la menor duda, no nos van a sacar, vamos a remontar
Y el reto que nos pusimos, el que yo me he puesto y todo nuestro grupo trabajando es, vamos a remontar y vamos a pasar a la segunda vuelta. Vamos por el camino correcto, no podemos descansar un segundo, estamos comprometidos por el camino que vamos, pero tengo mucha ilusión y lo voy viendo y sintiendo en las calles. Yo ya he estado, esta es la 7ª campaña que yo hago en la vida, y yo he aprendido a leer lo que va pasando en las calles y vamos por el camino correcto. Por más que nos quieran sacar, no nos van a sacar, y la presencia mía está ahí con una propuesta que cambia, que no es Duque, Uribe o Fico, no es Petro, y este es el cambio que nosotros proponemos, un cambio para construir, que sabe entender los problemas, que sabe luchar contra la corrupción, para empezar, para que además valga la pena notar algo que siempre he reiterado y seguro que ustedes me lo han escuchado muchas veces: la lucha contra la corrupción empieza en las campañas. En la campaña, la forma como se hace la campaña es el abrebocas de la forma como se va a gobernar. Y los que se juntan con corruptos o los que hacen, como ha sido este caso, el todo vale con tal de llegar al poder, tenga la certeza que cuando se llega al poder de esa manera, se llega en un gobierno que va a ser corrupto. Doctor Sergio, por estos días y en estos días pues de festivos de Semana Santa, lo levantaron en Antioquia, ¿no? Con el tema de las cabalgatas, que usted Lo levantaron. pues no vio con buenos ojos, no vio con buenos ojos la cabalgata convocada de apoyo a Fico en Miami, y pues dijo que usted montaba pero en bicicleta, y como que le han mandado Sí. unos mensajitos, no unas carticas, no de mucho amor, sino de bastante odio por su posición frente a los caballos. No, son muchas cosas con referente a los caballos. Yo nunca en la vida, nunca en la vida he participado en una cabalgata, ¿sí? Yo no monto a caballo, lo cual no tiene nada de malo, cada quien puede montar a caballo, por supuesto, cuando quiera, como quiera, pero yo nunca he sido amigo de cabalgatas en las ciudades, de los caballos en las cabalgatas. Nunca en mi vida he sido amigo de eso. Y cada quien puede montar en su caballo, ni más faltaba, que cómo va a ser yo estar en contravía de que alguien monte a caballo, que hace parte además de la cultura antioqueña, y yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, las cabalgatas, sí, como las corridas, no son eventos que yo considere que son correctos con los animales. Y ese es un punto, sí, es realmente un punto. Doctor Sergio Fajardo, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil. Atentos con la remontada que vamos para adelante, contento, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una feliz semana.